Cada 2 horas muere una mujer por cáncer cervicouterino en México. Cada 2 horas. El promedio de edad de estas mujeres es de 60 años. Y todo esto es causado principalmente por el virus del papiloma humano. Por eso está con nosotros la doctora Jennifer Bustamante. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, ginecóloga y especialista en papiloma humano. Así es, buenos días, gracias, feliz de estar en esta mañana. Igualmente. Nosotros felices de que estés aquí porque además yo creo que es un tema que aunque igual, como en todas las cosas, tratamos de hablarlo pues más seguido por lo menos y más constante, visibilizarlo, pero es un tema bien complicado porque casi siempre se transmite en casa. Así es. Les cuento que el virus de papiloma humano es la principal enfermedad de transmisión sexual, no solo en México, sino a nivel mundial. Wow. Y se estima que el 90% de la población sexualmente activa hemos tenido contacto en algún momento con algún tipo de virus. Sin embargo, no todos desarrollamos la enfermedad. Pero el 90% hemos De la tenido algo población. que ver con el... Algún contacto, así es. En algún momento de nuestra vida sexual hemos tenido contacto con el virus. La importancia es porque... ¿Eso es en el mundo? Sí, a nivel mundial. Ok. A nivel mundial. Lo importante es que efectivamente el virus de papiloma produce lesiones de dos grupos, lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado son como las que conocemos, las verrugas, algunas lesiones externas. Estas se pueden curar y tratar fácilmente. Sin embargo, también hay lesiones que se producen de alto grado. Estas lesiones son las que tienen mayor posibilidad de progresar a cáncer en el paso de los años. Ojo, en el paso de los años significa que la mujer tiene al menos 10 a 15 años para detectar esta enfermedad. Pero a ver, lo primero que pasa es, te empieza a salir alguna verruguita, algo que te puedes detectar y desaparece o se queda. ¿Qué es lo que pasa para que puedas detectarlo y después estarte cuidando? Porque yo creo que te sale a lo mejor a veces algo y te da miedito y dices, ay, ya pasó, qué bueno, y no vuelvo a hacer nada más. La realidad es que si notan alguna presencia de lesiones, hay que acudir directamente al ginecólogo. Los exámenes de detección adecuados es el Papá Nicolau y la colposcopía. ¿Por qué? Porque las lesiones que progresan a cáncer normalmente no es una lesión que nosotros podamos ver. Ok. Entonces no es algo que nosotros nos podamos tocar, nos podamos sentir, sino es una lesión interna que tenemos dentro del cuello del útero, del cérvix, y esa pues no podemos darnos cuenta. De hecho, las lesiones más peligrosas son las que no podemos ver. Y por eso es Estos- importante el Papá Nicolau y todo Así eso. es, en el Papá Nicolau se toma una muestra del cérvix y en la colposcopía analizamos el cuello con una lente de aumento para ver las características como si las estuviéramos viendo a un microscopio. Hay algo muy importante, ¿no? Ya también las vacunas que se les hacen a todos los adolescentes y los jóvenes me parece muy importante, ¿no? Claro. Es correcto. Actualmente existen vacunas que se comercializan ya en México y a nivel mundial. Estas vacunas, al igual que la mayoría de las vacunas, no hacen que no nos infectemos. Sin embargo, sí nos protegen contra las infecciones graves. Es decir, nos protege contra lesiones que progresan a cáncer y contra lesiones externas como los condilomas. ¿Se puede poner en cualquier edad, por ejemplo? O sea, porque desde las jóvenes, ¿no? Creo que es de 12, 13 años cuando empiezan una vida sexual y que están muy chicas, pero bueno, cada quien sabrá. Y hasta los cuántos años podemos todavía ponérnoslas si es que no tenemos ninguna lesión o algo que el doctor nos haya dicho. Es correcto. En México la vacunación se empieza a partir de los 9 años en niñas. Sin embargo, la sugerencia sería que hombres y mujeres también se vacunaran. ¿Y hasta qué edad? Hasta los 40 años podemos aplicarla. O sea, Después de yo los ahorita ya 40 valía, a no los tiene caso. 47, ya, ¿para qué nos la ponemos? Lo que pasa es que el sistema inmunológico responde mejor cuando la persona es más joven. Ah. Entonces genera mayor anticuerpos y nos defiende de mejor manera. Pero por ejemplo, ¿sirve si de tienes algo? 47 años yo ahorita y tienes una vida sexual o la quieres seguir teniendo activa, lo que quieras, y entonces nunca te la has puesto, pero no tienes tampoco nada, ¿no te ayuda en algo? Sí se puede aplicar sin ningún inconveniente. La dosis recomendada para pacientes que ya iniciaron vida sexual son 3 dosis. Ok. Insisto, y se pueden vacunar hombres y mujeres. 3 dosis únicas. 3 dosis que no se vuelven a repetir. Ok. Se ponen con ciertos intervalos de tiempo, una primera aplicación, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses. Y eso nos protege, digamos, de ahí en adelante. Ok, No tendremos ahora- que aplicar refuerzos. Hablaba de las lesiones hace un rato que provoca el virus. Se atienden, se curan las lesiones, pero se elimina el virus,
¿Se elimina, se va del cuerpo o no? Esa es una excelente pregunta. La realidad es que las lesiones se curan, se tratan, podemos eliminar la presencia de las lesiones, sin embargo, nuestro cuerpo queda con una memoria inmunológica del virus. Significa que parte del material genético del virus queda en nuestras células. Entonces, es por eso que no podemos eliminarlo. Algo también muy importante es que... Perdón, pero entonces, ¿qué pasa con eso que se queda ahí en las células genéticas? O sea, puede ser que a lo largo de todas maneras, aunque se haya tratado, pueda derivar en cáncer. No, no si no hay lesiones. Más bien, lo importante es que se puede quedar en una etapa latente, como dormido el virus, y se puede manifestar años más adelante. Es por eso también que el contagio no necesariamente ocurre, es decir, si yo me observo lesiones, no necesariamente se trata de un contagio reciente. Pudo haber sido un virus que se adquirió 20 años atrás, por ejemplo. Ahora, hay un montón de variantes del virus, ¿no? Así es. Actualmente se conocen más de 100 tipos diferentes de virus. Aproximadamente 40 son los que infectan el tracto genital y aproximadamente 18 son los que tienen progresión a cáncer. Y se dice que muchas personas en su casa es donde son contagiadas por el virus, porque muchas veces los hombres no se hacen esta prueba, ¿no? También, o las mujeres, pero los hombres no se hacen la prueba o no tenemos idea que tienen este virus y entonces llegan a la casa y están contagiados y es donde se contagia la mayoría de las mujeres, ¿no? Así es. ¿Cómo puede saber un hombre que lo tiene? También porque es una parte que a lo mejor pues, no sabemos, ¿no? Sí. Hay estudios de detección para varones. Actualmente, tanto para hombres como para mujeres, se hace un estudio que se llama PCR, igual como para el COVID. Actualmente hay PCR para detección, tanto en hombres como en mujeres. En varones, la muestra se toma con una exfoliación muy suave de los genitales, como si se limaran muy suavecito, se recogen las células y esas se cultivan. Y de ahí se obtiene si el paciente es portador de algún tipo de virus o no. Doctora, y en este caso, por ejemplo, los hombres sí acudimos, no acudimos, las mujeres también acuden a vacunarse a estas 3 dosis, los hombres también acuden. ¿Cómo estamos en el tema de la prevención y cómo estamos en este tema actual en México? Porque se sigue muriendo mucha gente. Se sigue muriendo mucha gente, exacto. La realidad es que los programas de detección actualmente en México están enfocados únicamente a niñas, porque son las que en algún momento podemos desarrollar la enfermedad. Sin embargo, los hombres también son portadores y transmisores del virus, por lo cual la vacunación en varones también debería de ser fundamental. Sin embargo, actualmente casi no se aplica. Los hombres no se vacunan. A ver, No, los hombres no se vacunan. quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿No debería morir ninguna mujer por virus de papiloma humano? Es correcto. No debería de morir ninguna mujer. O sea, podría ser que con una atención regular, acudiendo a hacerse sus estudios regulares, Prevención. Al ginecólogo, etcétera, no muera ninguna mujer por papiloma humano. Es correcto. Totalmente prevenible. Es que justo lo que estás diciendo me llama un buen la atención, porque fíjate, si no vamos, o sea, a ponerse la vacuna, ¿no? Es que ni siquiera se va al ginecólogo. Muchísimas mujeres y hombres en la vida tienen una revisión o no van periódicamente o van hasta que ya hay un problema gravísimo. Entonces, por eso no se puede detectar a tiempo, porque la gente, pues claro, no se pone la vacuna, pero es que tampoco va al ginecólogo, ¿no, doctora? Es correcto. No acuden a revisión las pacientes, les da miedo, les da temor y deciden más bien, no las dejan también, y deciden más bien no hacerse ningún estudio. Y es ahí en donde las pacientes desarrollan lesión. Pueden tener lesiones de 5 o 10 años y nunca darse cuenta. No se siente, no les duele, no tiene, no da ni comezón, no ardo, nada, no se siente. Hijo, es que eso es lo que está tremendo, ¿no? Porque es silencioso, silencioso. Así es. Pero a ver, yo me quiero quedar con esto que nos decía la doctora. Sí. No debería morir ninguna mujer por virus de papiloma humano. Y se muere una cada 2 horas. Y muere una cada 2 horas en este país. Entonces, es terrible, caray. Entonces, lo que tendríamos que hacer para que eso no pase, justo con lo que quiere quedarse Alejandro, que tiene toda la razón, sería ir al doctor periódicamente, revisar estas, ni siquiera si hay lesiones o no, o sea, el simple hecho de ir una vez al año, por lo menos al ginecólogo. Por lo menos acudir una vez al año a realizar papanicolau y colposcopía de control. Si se puede semestral, estaría excelente, sobre todo en pacientes que tienen una vida sexual muy activa o tienen varias parejas. Lo ideal y lo recomendado sería acudir de manera semestral. Hoy que ya somos adultos, podríamos hacernos todos la PCR y decir, me hago un PCR para saber que estoy libre de estos virus y entonces también seguir teniendo una vida sexual activa pero responsable. Así es, correcto. Sí, podemos detectarlo a tiempo. Y cuando, por ejemplo, algo es detectable que yo sé, que tengo, no sé, algún indicio, por ejemplo, alguna verruguita o algo así, ¿es un tema de vergüenza por lo que la gente no va?
Sí, sin duda, y en varones mucho más. Entonces, Porque ya- es decir, no se puede detectar, uno ven las lesiones y dicen, no, yo creo que mejor no acudo. Y la realidad es que las lesiones se quitan muy fácil, se pueden quitar con medicamento aplicado como tipo crema, se puede aplicar con ácidos especiales que queman la lesión, se puede quitar con frío, con criocirugía, con láser. Entonces, las lesiones se pueden quitar de muchas maneras y es fácil. ¿Qué tan frecuente es la recurrencia de estas lesiones, tanto internas como externas? En pacientes que tienen un buen sistema inmunológico, por ejemplo, que no son diabéticos, que no son hipertensos, que no tienen alguna otra enfermedad, las eliminamos y normalmente la paciente se queda tomando ácido fólico, multivitamínicos, antioxidantes y normalmente podrían no volverle a salir. Si la paciente ¿Ni internas tiene, ni externas? Ni internas ni externas. Si la paciente tiene alguna enfermedad adicional que hace que su sistema inmunológico sea muy bajo, eso le condiciona una reaparición de las lesiones. Ok. Entonces, lo más importante es ir al doctor, hacernos todos responsablemente nuestra prueba PCR y decir, estoy libre de virus y estar pues pendientes, ¿no? Todo el tiempo de nuestra vida sexual y de nuestro cuerpo y de saber si tenemos alguna lesión, atenderla, no porque se haya quitado, dejarla pasar, porque puede estar ahí guardada, no la vemos y es pues una muerte silenciosa. Así es. Que se tarda muchos años además, porque no es una muerte rápida, la del papiloma. Puede durar 20 años Así es. y después matarte, ¿no? Así es. Y también mencionar que de los cánceres son como el cáncer cervicouterino son de los que no son cánceres heredables, es decir, si a mi mamá, a mi abuelita genético. le dio, no es genético, es algo adquirido, adquirido totalmente. Por Es andar sin adquirido a cuidarse. través de Por este el virus, así es, por Ok. el virus de papiloma. Juan Miguel Alonso nos está viendo y quiere que les hagamos una pregunta. ¿Cuál? Dice que si también se puede contagiar por sexo oral. Totalmente. Sexo oral, sexo anal, se puede adquirir sin ningún inconveniente. El virus de papiloma también está relacionado con cáncer de cabeza y cuello, con cáncer de laringe, entonces podemos adquirir lesiones orales en la boca, entonces podemos tener lesiones en boca, en garganta, en lengua. Eso le pasó a Michael Douglas, ¿se acuerdan? Que tenía cáncer en la garganta justo por un sí? virus de papiloma humano. Ajá, sí, te puede dar en la garganta, muchas cosas. Entonces, y saludos a Juan Miguel Alonso. Gracias. Bueno, Doctor, entonces, bueno, ¿dónde le encontramos? Exacto. En mis redes sociales, en Facebook, doctora Jennifer Bustamante, y en Twitter también, igual doctora Jennifer Bustamante. Y estoy en el consultorio en el Hospital San Angelino Universidad. Muy bien. Qué importante Gracias. y qué bueno que lo dejemos claro. Nadie se tiene que morir por Por papiloma. esa razón, sí. Entonces, cuidarnos. Gracias, PCR doctora. todos ahorita. Muchas gracias. Nosotros...